por tu mente es por el control de tu alma. Este es el tema que hemos venido predicando, yo creo que ya por espacio de 2 meses. Hemos dado mucha información, porque no son mensajes, no son predicaciones en sí. Es información para la iglesia. Y es interesante, no sé si para usted lo es, pero para mí lo es. Es interesante que Dios me dejó al último. Me dejó al último el tema que hoy vamos a predicar, dando a entender con esto que el diablo no es lo más importante en este asunto. Él no lo es. Sin embargo, debemos de considerarlo. ¿Por qué? Porque no podemos caer, hermano, en el humanismo. El humanismo que quiere interpretar todo lo que involucra la vida del ser humano, lo quiere explicar de forma científica, con sentido común, a simple razón. Eso es el humanismo. Y esto de lo que estamos hablando nosotros acá es una realidad. Es un conflicto de carácter espiritual. Es bíblico, está en mi Biblia y está en la suya. Esto no ha pasado, esto sigue vigente para hoy y tenemos que hablarlo y tenemos que decirlo y darle el lugar que se merece, que no lo podemos ignorar tampoco. ¿Cuántos alaban a Dios? Josafat dijo algo tremendo: no es vuestra la batalla. O sea, tú no eres tan importante. Eso es lo que Dios le dijo a Josafat: tú no eres tan importante para que venga esa gran multitud del otro lado del río. No, si no es por ti, es por mí. Mía es la batalla, dijo Jehová. Y eso sigue vigente hasta el día de hoy. Esta batalla no se trata de ti, se trata de Él. Pero tú tienes que conocer el contexto que causa este conflicto, esta guerra espiritual. Estamos en un nuevo pacto. En este nuevo pacto no es Israel la nación, es la iglesia, donde Cristo Jesús es la cabeza de este cuerpo. Y al hablar de conflicto y de guerra espiritual, debemos de considerarlo dentro de este contexto de iglesia, de cuerpo. Amén. Aleluya. Bueno, yo quiero esta tarde, vamos a ver 7 claves importantes para la victoria en la guerra espiritual. Esto es muy importante, mis amados hermanos, a considerar en la guerra espiritual. Con estas 7 claves, yo le digo a usted, la iglesia tiene al diablo bajo la planta de sus pies. Pero usted tiene que saber esto. Usted no puede entrar en guerra espiritual nada más porque soñó,
Oh, tuve un sueño. Y se despierta en la madrugada. Y despierta a todo mundo. Porque soñó. No se congrega. No viene a la iglesia, no tiene ningún compromiso, no se ha identificado con el cuerpo de Cristo, pero ella tuvo un sueño. Y hay que despertarse y echar fuera a los demonios. Y es una gritadera, hermano. Y es un alboroto. Y es aquello. Y después, otra vez, a las 3:30 va llegando a la iglesia. Oh, y no le vaya a decir nada, hermano. A estos hermanos no se les puede decir nada porque, olvídese. Pero estas claves que vamos a hablar en esta tarde sobre la guerra espiritual te van a capacitar a ti para tener al diablo bajo la planta de tus pies. Y para tú darte cuenta dónde es que tú estás dentro de esta guerra espiritual. Amén. ¿Cuántos queremos aprender en esta tarde? Aleluya. Bueno, antes de que vayamos a la primera, quiero que oremos, hermano. Una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío. Aleluya, Espíritu Santo. Tú eres, Señor, nuestro maestro, nuestro guía. Creo, Señor, que tú eres quien nos guía a toda verdad. Nosotros, Señor, como ovejas, Señor, como discípulos, como seguidores de Cristo, no queremos encontrarnos, Señor, fuera de contexto dentro de esto, Señor, que tu palabra llama guerra espiritual. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús a ubicarnos. Guíanos, Señor. Guía a cada hermano, guía a cada hermana, Padre, en el nombre de Jesús. A salir de toda eso, Señor, que hasta hoy, Señor, nosotros hemos entendido como guerra espiritual, pero que no lo es, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, yo declaro que el diablo está bajo la planta de mis pies. Que la autoridad que Cristo me ha dado está sobre mí. Porque me has ungido, Señor, para predicar lo que hoy voy a predicar. Hay una unción sobre mí. No soy yo. Usa mis labios, Señor. Con autoridad. Y yo arresto todo espíritu inmundo. Yo en el nombre de Jesucristo entorpezco, Señor amado, todo plan del diablo en contra de la iglesia. En el nombre de Jesús. Y declaro que esta batalla, Señor, no es nuestra, es tuya. Pero que, Señor, tú, dentro de este nuevo pacto, nos has llamado a nosotros a pelear esta batalla. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu unción sobre nuestras vidas. Pida la unción de Dios sobre usted, hermano, hermana. Pida la unción de Dios. Aleluya. La unción de Dios está, el Espíritu de Jehová está sobre mí, dijo Jesús. Pida la unción de Dios sobre usted. Aleluya. Oh, Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Y te lo pedimos, Señor. Amén. 7 claves para la guerra, a la victoria en la guerra espiritual. Número 1. Bíblicamente existe una batalla espiritual y Dios ha provisto una armadura para el guerrero. Dice, vamos a leer Efesios capítulo 6, son versos muy conocidos.
Efesios capítulo 6, verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El verso 16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La clave número 1, entonces, hermano, es esta. La guerra espiritual es una realidad, es bíblico. Y Dios ha provisto de una armadura para el guerrero o la guerrera de Dios. ¿Quién es el guerrero y la guerrera de Dios? En lo secular, hermanos, en toda nación, cuando un ciudadano decide integrar al ejército, renuncia a su vida como civil. Para integrar al ejército. Y el que renuncia a su vida como civil, ya no vive bajo los mismos códigos que vive cualquier ciudadano. Este ahora vive según los códigos militares de un soldado. Entonces hay una renuncia para poder integrar al ejército. Lo mismo es en el ejército de Dios. No todo el que hace bulla es guerrero ni guerrera. No es la bulla lo que determina que tú seas un guerrero de Dios o una guerrera de Dios. Es la renuncia que tú has hecho a tu vida como simple ciudadano del reino de Dios. Y tú has decidido por voluntad propia integrar el ejército de Dios. Y el guerrero de Dios no puede estar sin armadura. La guerrera de Dios no puede vivir un día sin esta armadura. Tú tienes que vivir tu evangelio, no en base a cómo lo vive el vecino, no porque aquel lo hace, yo lo voy a hacer. No, tú eres un guerrero de Dios, tú eres un militar de Dios. Y tú tienes que tener códigos distintos.
lo que nos hace un guerrero o una guerrera de Dios. Así que la batalla, el conflicto espiritual es una realidad, es bíblico. Pero hay una armadura. Hay una armadura que también es bíblica y que tú como guerrero o guerrera tienes que usar. Esa es la clave número 1. Número 2. El campo de batalla contra Satanás y los demonios está en la mente. ¿Dónde está el campo de batalla? La mente es lo que en los días de David y Goliat era el valle donde se peleaban las grandes batallas del pueblo de Dios con sus enemigos, era en el valle. O sea, hay un lugar, siempre ha habido y siempre lo habrá. Hay un lugar de batalla. Hay un lugar donde se pelean los conflictos entre Dios y las tinieblas. Y en el pacto, oiga bien, en el pacto en el que nosotros estamos y vivimos, el campo de batalla nuestro es en la mente. Esto no era así en el antiguo pacto. Y por eso usted tiene que hacer la diferencia, porque hay predicadores que hablan sobre la guerra espiritual de hoy y ridiculizan esta verdad bíblica, haciendo referencia a lo que era antes. ¿Cuántos se acuerdan de Daniel? Por espacio de 21 días, Daniel oraba, ayunaba Daniel. Daniel no estaba en guerra espiritual, él estaba en ayuno y en oración. Él no estaba pasando nada. Él no estaba sintiendo la presencia de demonios como la siente usted, como la siento yo. Él simplemente oraba y ayunaba. Pero ¿qué le dijo aquel ser angelical? Discúlpame, Daniel, que me tardé 21 días, pero es que se me interpuso el príncipe de Persia, parece que es. Y en el conflicto tuvo que venir Miguel a ayudarme. Y fue una batalla, pero no se estaba peleando en la mente. Era otro tiempo. El pacto era diferente. Tenemos que conocer nuestro pacto. Y dentro del pacto que la iglesia está, el apóstol Pablo, que es quien nos da esta revelación, nos dice que el conflicto se pelea en la mente. Amén. Estamos dando claves para la guerra espiritual. Número 3. Clave número 3. Debemos hacer la diferencia entre lo que es guerra espiritual y las consecuencias de mis malas acciones o pecados. Debemos hacer la diferencia. No es lo mismo Chana que Juana. No es lo mismo, hermano, la guerra espiritual, que cuando te toca a ti vivir la opresión del diablo por tus pecados o tus malas acciones.
Cuando el diablo te oprime por tus malas acciones o por tus pecados, eso no es guerra espiritual. Hay gente que, hermano, pecan o actuaron mal, dijeron algo que no tenían que decir, y de ahí saltan a la guerra espiritual. En pecado, en rebelión, en soberbia, en gritería, en odio, en resentimientos, en amargura. Saltan a la guerra espiritual. Eso no es guerra espiritual, hermano. Santiago, capítulo 4, versos 7 y 8 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esto no es guerra espiritual. Aquí Santiago no está hablando de guerra espiritual, aunque el factor diablo está aquí presente. Esto no es guerra espiritual. Aquí nos está dejando a ver gente de doble ánimo, gente que está en pecado, que tiene que limpiar sus manos. Y entonces el consejo dice: someteos pues a Dios primeramente. Eso involucra un arrepentimiento, una conversión de lo que tú estás haciendo que no se supone que tú tienes que estar haciendo. Así que tenemos que hacer una diferencia en lo que es guerra espiritual y lo que son las consecuencias de tus malas acciones o de tus pecados. No es lo mismo. No es lo mismo. Ok. Amén. 4. Número 4. La naturaleza de nuestra batalla no es carnal. ¿Por qué le puse la naturaleza de nuestra batalla? Porque yo quiero que usted entienda una cosa, mi hermano. Esto no tiene nada que ver con tu carne. Esto no tiene nada que ver con tus sentimientos o emociones carnales. Tú nunca vas a ser movido a la guerra espiritual en tu carne. Si usted está esperando, es que yo quiero sentir, hermana, ¿y usted por qué no se mete en la batalla, en la guerra? Es que fíjese que yo no he sentido. Yo no siento, fíjese. Y yo le estoy pidiendo a Dios que yo quiero sentir eso que ustedes hacen. Esto de la guerra espiritual no tiene nada que ver con nuestra humanidad, con nuestra carne. La carne nunca, de los nunca, sentirá. Es más, lo que la carne le gusta, el diablo se lo ofrece. Y por eso a veces el cristiano va con el brazo echado del diablo, la carne, ahí, porque el diablo le da lo que a la carne le gusta. Nuestra batalla, la naturaleza de nuestra batalla, hermanos, no es carnal. ¿Qué dice la palabra de Dios?
Y todo lo que estamos diciendo lo estamos diciendo a la luz de las Escrituras. ¿Okay? ¿Qué dice la palabra de Dios? Según de Efesios 6:12, ajá, amén. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Demonios, rangos demoníacos, espíritus inmundos de distinto rango. Esta es la batalla, hermano. Este es el conflicto. No tenemos. Ahora, yo quiero que se entienda una cosa. De aquí para allá, ¿ok? De aquí para allá, nuestra batalla contra los demonios no es contra carne y sangre. No es contra mi cónyuge, no es contra mi hermano, no es contra el jefe del trabajo, no es contra mis amigos, mis compañeros. De aquí para allá, mi batalla no es contra carne y sangre. No tenemos que andar matando gente, ¿okay? Poniendo bombas. No tenemos, hermano, que queriendo convertir a la gente a nuestra fe, a la pura brava. No, nuestra batalla no es carnal. Ahora, de allá para acá, cuando Dios a usted le dice algo, usted tiene que entender lo que Dios también no ha dicho. Usted tiene que interpretar lo que Dios no dijo. O sea, Dios dice una cosa y no te dice la otra la tienes que entender tú. De aquí para allá, mi lucha no es contra carne y sangre. Ahora, eso no indica que de allá para acá, el diablo no vaya a usar a carne y sangre. El diablo va a usar a gente. En este conflicto y en esta batalla espiritual. Y el diablo puede usar al ser más querido que tú tengas. Y son los preferidos de él. Porque toca tus emociones, toca tus sentimientos. Y por ahí te puede manipular. Él puede manipular por ahí. Tenemos un enemigo que es muy astuto. Y usted tiene que estar lúcido y vestido con la armadura de Dios. Y saber identificar la voz que no es de Dios. Como hizo Jesús con Pedro. Señor, de ninguna manera te acontezca tal cosa. Le dijo Pedro cuando Jesús estaba declarando lo que iba a padecer. Pero inmediatamente Jesús hizo de lado sus sentimientos, sus emociones, y le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. El diablo de allá para acá sí puede usar a carne y sangre. Yo he escuchado, hermano, y esto tenemos que decirlo, porque yo he escuchado que hay hermanitas vienen con el pastor a buscar consejo. No aquí, ¿verdad? Yo no. Aquí, gracias a Dios, no. Pero yo he escuchado de hermanitas que vienen con el pastor a buscar consejo con el ojo bien morado de la canchada que le metió su marido. Y el pastor le dice: ámelo. Usted sírvale su comida. Usted humíllese, hermana. Óigame, hermano.
tenemos que ser listos, astutos. Jesús dijo, astutos como la serpiente. O sea, tampoco Jesús en el conflicto, en la guerra espiritual, tampoco Jesús quiere un ejército de mensos. Usted tiene que saber su posición, por dónde viene el diablo. ¿Entiende? Y pararse firme en la verdad de Dios. Así que nuestra lucha no es contra carne y sangre, pero el diablo, nuestro adversario, sí puede usar carne y sangre para venir en contra de nosotros. Amén. Vamos a el siguiente, por favor. Número 5. ¿Cuál es la causa del conflicto espiritual de un nacido de nuevo? ¿Cuál es la causa del conflicto espiritual de un nacido de nuevo? Usted se convirtió, usted recibió a Jesucristo. Cuando usted se convierte y recibe a Jesús como su Señor, es donde usted se da cuenta que hay un conflicto. ¿Y cuál es la causa del conflicto? Vamos a ver qué dice la Escritura. 2 Corintios, en Lucas 11. Lucas 11, verso 21 al 26 dice: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. O sea, note bien que primero nos habla del hombre fuerte, ¿okay? Que está armado y guarda su palacio. Y luego, así como nos está enseñando hermano Pedro en la escuela dominical, allí mismo Jesús dice, en el verso 24, que cuando el espíritu inmundo, o sea, que aquí nos está dando una referencia para que entendamos quién es el hombre fuerte. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré ¿a dónde? A mi casa. Haciendo referencia al palacio que ya nos dijo anteriormente, donde estaba el hombre fuerte. Y dice, volveré a mi casa de donde salí. Y luego nos dice los siguientes dos versos, versos 25 y 26. Y cuando llega, haya barrida y adornada la casa. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. El postrer estado de aquel hombre, todo lo que está hablando Jesús, todo lo que él está diciendo, tiene que ver con el estado, la condición del hombre. Todo lo que él dijo, que el hombre fuerte y armado guarda su palacio y todo lo que posee, está hablando de algo que sucede en la vida de aquel hombre o en la vida del ser humano. No está hablando de un lugar allá afuera. Está hablando de la condición del hombre.
Y dice que viene el espíritu inmundo que estaba confiado porque tenía aquel hombre bajo su control y dominio. Pero vino otro más fuerte que él. ¿Quién es ese otro más fuerte que él? Ese es Jesús. Viene otro más fuerte que él y lo despoja de todo lo que él confiaba. Estamos viendo la causa del conflicto del que ha nacido de nuevo. Esta es la causa del conflicto, mi hermano. Amén. La causa del conflicto está aquí. Está en la mente. La causa del conflicto, mi hermano, es que el demonio que antes vivía aquí, cuando vino Jesús, él es el otro más fuerte. Cuando vino Jesús, él se tuvo que ir. Amén. ¿De dónde se fue el espíritu inmundo? De aquí, de la mente, se fue. ¿Y la casa cómo quedó? Barrida y adornada. ¿A quién le toca que amueblarla? ¿A quién le toca que amueblarla? ¿Por qué el espíritu inmundo volvió? ¿La encontró barrida y adornada? Pero nada más. No la encontró habitada. No había presencia. No había presencia. Entonces el espíritu inmundo dice: esta mente está vacía y desocupada. Esta mente, dicen que una mente vacía es taller de Satanás. Y cuando un demonio sale de la mente de aquel que ha nacido de nuevo, y esa persona no se llena de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios, el espíritu inmundo que salió va a volver. ¿Cuándo? No lo dice, pero va a volver. ¿Y cuándo vuelve? Dice. ¿Sabe qué piensa el espíritu inmundo? Él piensa y dice: está barrida y adornada. Oh, pero un momento. Antes de entrar, agarra la manecilla de la puerta y antes de entrar dice: oh, no. Me acuerdo la paliza que me metieron la última vez. Me acuerdo la arrastrada que me metió ese Jesús la última vez. No voy a entrar ahorita. Ya sé. Voy a ir a buscar a los de la Mara Salvatrucha. Me voy a ir a buscar a 7 peores que yo. Para que la próxima yo no voy a estar solo. La próxima vamos a hacer 8 y a ver si es cierto. Y va y se busca a otros más malvados, a otros espíritus peores. Y entonces viene y ¡pah!, tira la puerta y se mete. Y dice la Biblia que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mejor, dice la Biblia, mejor te hubiera sido nunca haber conocido a Jesucristo. Hubiese sido mejor que nunca tú hubieses conocido al Salvador, que después de conocerle, tú hagas como el perro que vuelve a su vómito. Mejor nunca lo hubieses conocido. Esta es la verdad del conflicto del que ha nacido de nuevo, mi hermano. Esta es la realidad. Esta es la realidad de la guerra espiritual. No es esa guerra espiritual made in Taiwán.
No es esa guerra espiritual, superficial, plástica, de hacer bulla, de gritar y de hablar lenguas y cacha. No. Y tu mente vacía. Esta es la guerra espiritual. Esta es la causa del conflicto, mi amado hermano. Esta es la causa del conflicto. El hombre fuerte, el espíritu inmundo, que quiere vivir de gratis. Yo no sé qué tan espacioso sea tu mente, pero ese espíritu inmundo está buscando ese 5,5. Bueno, tal vez un 1,5. Depende de qué tan grande la capacidad de tu mente. Pero lo importante para él es que él quiere vivir de gratis. Porque el dueño de esa propiedad que eres tú, el dueño es Jesús. Amén. 2 Corintios, la siguiente cita bíblica, por favor. 2 Corintios, capítulo 10, verso 4 al 6 dice: porque las armas de nuestra milicia, que dice, no son carnales, y ya vamos a hablar acerca de las armas, pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora dice, derribando, este es el propósito, esta es la causa del conflicto, nuevamente, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Esa guerra espiritual, por lo que soñaste, esa guerra espiritual por lo que te hicieron, por lo que te dijeron, esa guerra espiritual, eso no es, hermano. Cuando usted va a hacer guerra espiritual, cuando usted se va a meter en oración y ayuno y en guerra espiritual, usted tiene que entender que el propósito de esta guerra espiritual es derribar argumentos aquí en la mente. En el caso de que sea la guerra espiritual por ti, tú tienes que orar, ayunar, para que se derribar los argumentos que tiene el diablo aquí en tu mente. Ahora, si tú vas a meterte en guerra espiritual a favor de un ser querido, de un hijo, de un hermano, de un primo, de un cónyuge, tú tienes que meterte en guerra espiritual y orar por los argumentos que lo tienen cautivo a ese hijo o a esa hija. Y tienes que venir con las armas de nuestra milicia, que no son carnales. Y tienes que venir en contra de esos argumentos, en contra de esos pensamientos, en contra de ese razonamiento que tiene. Esa es guerra espiritual. No hay guerra espiritual para que me obedezca, Señor, para que me haga caso, para que sea un hijo sumiso, para que sea una hija obediente, un hijo obediente, para que sea un buen esposo, para que sea, Señor, yo hago guerra espiritual para que sea un buen esposo, sea una buena esposa, que me haga tortillas, Señor, que me haga comida, Señor, porque tú sabes que a mí me gusta comer. Eso no es. Eso no es. Es que no, hermano, esto parece ridículo, pero es que nos metemos en guerra espiritual por ridiculeces. Ridiculeces. Y el cristiano jura que está en guerra espiritual. Bueno, vamos, porque vamos por la 5, la 6. La número 6. ¿Cuál es la misión de Satanás con la humanidad?
Ahora vamos de allá para acá. De aquí para allá nuestra misión es derribar sus argumentos, derribar sus maquinaciones, sus razonamientos que siempre van a estar contrarios a Dios. Esa es nuestra causa del conflicto. Pero de allá para acá, ¿cuál es la misión de Satanás con la humanidad? Y aquí involucra al cristiano. Decimos humanidad, pero en la humanidad aquí está involucrado también el cristiano. Si no se cuida, también está incluido. Dice 2 Corintios capítulo 4, versos 3 al 6, dice: pero si nuestro evangelio, note bien, el apóstol hace referencia a nuestro evangelio, no es la ley de Moisés. No es la ley de Moisés. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Versos 5 y 6: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Pero fíjese, resplandeció en nuestros corazones, y tan fuerte es la luz, los rayos de ese resplandor, que dice que para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué es lo que el diablo entonces es su misión? Es cegarte a ti, tu mente, de este glorioso evangelio de Jesucristo. Y que tú recibas un evangelio diferente, distorsionado, erróneo, equivocado. Hay gente que no le importa. Hay gente que se congrega en una iglesia y su líder sabe que con leerle una historia bíblica es suficiente. Porque hay gente que piensa y dice: pero el pastor él predica la palabra. Habló de Daniel, habló de Ezequiel, hasta de Jesús habla, fíjese. Es un buen pastor, habla la palabra de Dios. Hay líderes espirituales, hermano, que han introducido dentro de la iglesia un falso evangelio, porque el cristiano no escudriña lo que se le dice, no analiza la palabra que se le predica. Porque aquí yo mando, porque lo que yo digo aquí es la ley. Usted tiene que ir a su casa con lo que aquí recibe, ir y escudriñar a ver si es verdad lo que dijo el pastor Juan. Estudie, busque en la Biblia. Porque la meta del diablo es cegar el entendimiento de los creyentes para que no les resplandezca la luz de este glorioso evangelio que es en Cristo Jesús. Amén. Es en Cristo Jesús. Amén. No es en la ley de Moisés.
predicadores de hoy, expertos predicando el Torah. Estudiando sobre Moisés, la ley mosaica. Expertos. Y les gusta. Yo fluyo más en el antiguo pacto. Yo fluyo más en el Antiguo Testamento. Óigame, hermano. El antiguo pacto fue anulado. Lo dice la Biblia. Usted y yo, la iglesia, debemos de ser diestros en el nuevo pacto. No en la ley de Moisés, sino en la ley del Espíritu. Amén. Vamos a la última y terminamos. La número 7 dice: las armas de nuestra guerra no son carnales. Amén. Las armas de nuestra milicia, de las armas que Dios ha puesto a nuestra disposición, mis amados hermanos, no son carnales. ¿Qué quiere decir esto? Vuelvo y repito, que esto tú no lo vas a sentir en tu carne. Esto no se te va a manifestar así como se te manifiesta el enojo. Usted se golpea, alguien lo ofende, alguien te toca a tus hijos y a usted se le manifiesta automáticamente. Se le sale el apellido. Estas armas que Dios nos ha dado no son carnales. ¿Cuáles son estas armas? Puse algunas. Vamos a ver algunas de ellas. Fe. Estamos hablando de las armas de nuestra milicia. Para que usted pelee esta batalla. Fe. Perdón. Paciencia. Amor. Gozo. Paz. Benignidad. Dominio propio, etcétera. Hay más, pero pusimos esta para una referencia. Estas armas espirituales que Dios nos ha dado, esto, hermano, olvídese, si usted no ora, si usted no ayuna, esto no se le va a manifestar automáticamente. Aunque hay cosas que se parecen, la alegría se parece al gozo. Usted puede estar contento. Usted puede estar contento, pero una cosa es que usted esté contento y otra es que tenga gozo. Estar contento, esa es una manifestación, una reacción humana, normal. Normal, cuando hay una alegría, un motivo de alegrarse. Pero el gozo es diferente. Eso, hermano, solamente con oración, ayuno y la palabra de Dios, usted puede tener esta arma en sus manos. Y fíjese que es un arma. Esto no es para que usted se sienta bien. El gozo no es para que usted se sienta bien. Es un arma en contra del diablo. Amén. Esto no es para usted sentirse bien. Señor, yo que solo triste, Señor. Dame gozo, Señor, dame gozo. Y pastor, cantemos, hermana Jamie, cantemos. Dame gozo, Señor. Yo tengo el gozo del Señor y cantemos, porque es que yo quiero tener gozo. Pero si tú no ayunas, si tú no oras, y si no conoces lo que dice la Escritura, en medio de lo que tú estás viviendo, tú no puedes tener gozo. Eso solamente lo da el Espíritu.
Estas armas son armas espirituales. Esto no es carnal. La fe. Hay una fe que se parece, pero no es la fe del Espíritu. Cualquiera, hasta el incrédulo, tiene fe. Pero de esa fe no está hablando. Esa no es ninguna arma. Pero la fe que el cristiano tiene, dice el apóstol Pablo, es como un escudo. Y la fe a mí me sirve para apagar los dardos de fuego del maligno. Pregúntale al incrédulo que dice que tiene fe, a ver si esa fe le sirve para apagar los dardos de fuego del maligno. Fíjese, tiene los pensamientos todos chamuscados porque no tiene con qué defenderse, hermano. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos un escudo, que es el escudo de la fe. Y con ese, hermano, con ese nosotros apagamos los dardos de fuego del maligno. Y así, hermano, el amor igual. Pudiéramos hablar del amor. El amor tampoco, hermano, es eso que el mundo conoce. Hagamos el amor, le dice el novio a la novia. Hagamos el amor. O sea que no existe, pues, hasta que ellos lo inventan. No, hermano, los conceptos que el mundo maneja, que el mundo tiene, no se equivoque usted, no es igual, no es igual. Este amor del que nos habla la palabra de Dios es algo, hermano, que solo en ayuno y oración tú lo vas a desarrollar. ¿Me entiendes? Tú no entiendes cómo ese hermano que te cae mal, esa hermanita que te cae mal, que tú solamente le ves la cara y se te vienen unas agruras que, esas agruras se te van a quitar cuando tú ores y ayunes y leas y conozcas la palabra de Dios. Entonces se te va a ir eso. Y estamos hablando de guerra. Esto es guerra espiritual. ¿Entiende? Porque las armas que el diablo usa en este conflicto, en esta batalla, mire cuáles son las armas que usa el diablo. También enumeramos aquí algunas de ellas. Miedo, duda, odio, temor, engaño, mentira, celos, resentimientos, incredulidad, acusación, etcétera. Son algunos nada más. Pero esto es lo que el diablo usa. Estas son las armas que el diablo emplea dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Mire, hermano, si usted piensa que existe una iglesia perfecta, donde todos los hermanitos son un dulce y todos los hermanitos le van a caer a usted bien, si usted cree que existe esa perfección humana sin Dios, bueno, ni aún con Dios no somos perfectos. Yo tengo mis cositas. Usted tiene las suyas. ¿Usted qué pensó? Todos tenemos. Amén. No hemos llegado aún. No hemos llegado. No hay perfección. Y de eso el diablo se aprovecha para sembrar el odio, la duda, para sembrar miedo,
para sembrar temor, para sembrar engaño, para que tú seas un acusador de tu hermano y que estás con el ojo ahí. Ahí está, mire. ¿Ya ve? Ahí está. ¿Se da cuenta, pastor? Entonces, son armas que el diablo, hermanos, armas que el diablo tiene en su poder. Eso es lo que él ocupa. Pero eso no tiene, mire, ni miedo, ni duda, ni odio, ni temor. Nada de eso tiene ningún poder sobre un hijo de Dios o una hija de Dios que conoce lo que está escrito en la palabra. Amén. Que ora, que tiene una vida de oración, que ayuna doblegando su carne, porque el ayuno de eso se trata, de doblegar la carne, de ponerle en servidumbre. Nadie, ¿qué te pasa? Tiene usted que decirle a su carne, ¿qué te pasa? ¿No sabe lo que dice en el libro de Romanos, en el capítulo 12? Que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. ¿Qué te pasa? Cuando usted ayuna, eso le está diciendo a su carne. Mira a tu hermano como superior a ti mismo. Y la carne, la carne no quiere. Se manifiestan los demonios ahí, porque la carne no quiere. No, pero ¿cómo? Ese hermano no. Pero cuando tú terminas de orar y de ayunar y conoces la escritura, el contexto del pacto en el cual tú estás, que a tu hermano, sí, es verdad, falló, sí, es verdad, diablo, falló. Pues ¿sabes qué? Aquí dice, hasta 7 veces. Voy a perdonar a mi hermano. Así que yo le voy a perdonar. Y se te hace fácil cuando tú conoces la palabra, oras y ayunas. Muy importante. Se te hace fácil. Y esta, hermano, esta es la victoria en la batalla, en la guerra espiritual. Olvídese de Rebecca Brown. Una vez me dijo una hermana, pastor, mire, ahí por esa ventana, ahí en aquella esquinita de allá, en la de arriba, en la de abajo, no, el pastor, en la de arriba, aquí, hermana, sí, aquí, allí, mire, ahí se pone un ojo y me mira, fíjese, ahí me mira. Y me dijo esta hermana, y aquí estoy en la cama, pastor, en ayuno hasta que Dios diga. Hermano, ¿y en serio? Esa mujer estaba en ayuno. Y pasaron días. Y yo llegaba y yo le decía, hermana, coma, se va a morir, hermana. Y yo creo que cuando yo me iba, la hermana, ella sentía que el diablo la había ido a visitar, porque yo le llegaba a decir que comiera, hasta comida le llevaba, una hamburguesa le llevamos una vez. Porque yo le pregunté a la hija, yo le dije, ¿qué es lo que le gusta a tu mamá? Y me dijo, esta hamburguesa. Se la fuimos a buscar para que se levantara y comiera. Y dijo, no, estoy en ayuno hasta que ese ojo se quite de allí. Mira, hermano. Oiga, mi hermano, hay tanta cosa de eso. Terrible. Bueno, hermano, pero esto que hemos predicado esta tarde, esta es la realidad del conflicto, de la guerra espiritual. Así que estas 7 claves que hemos dado en esta tarde, yo espero que a usted le sirva, porque esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que esta iglesia cree. Esto es lo que yo enseño, esto es lo que yo predico. Esto es lo que yo creo. Es bíblico, le he dado texto, capítulo y verso. Esto no me lo inventé yo. Esto no lo saqué de ningún libro. Esto ahí está en la palabra del Señor. Amén. Démosle gloria al Señor. Aleluya. Y nos ponemos de pie, hermanos. Gloria al Señor. Y le damos gracias a Dios. Tenemos hasta las 6 porque me vino a decir la pastora que tienen un predicador invitado. Así es que, hermano, tenemos